Necesitamos música cuando estamos solos y también cuando estamos acompañados. La música nos saca las penas, nos calma cuando tenemos miedo y nos alegra aún más cuando estamos felices. La música nos sabe indignar para reclamar nuestros derechos, pero también nos da el coraje necesario para combatir. La música nos trae recuerdos y también nos hace olvidar. La música nos entretiene, hace la vida más placentera. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz. Un nuevo lunes nos encontramos en Negodocio, programa número 21. Y hoy nos tocó un tema más que interesante para irnos al pasado, pensar qué nos pasó y cómo estamos parados hoy en el presente. Los invitados hoy, o columnistas más que invitados, es Ulises Candico, que vino con toda la fuerza del lado oscuro de las guerras de las galaxias. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Call me father. Call me father. I'm your father. Y por el otro lado energético, el lado de la positivo. Más sutil, el micrófono, sí. Hay que hablarlo de ahí. Ok. No me mires cuando hables al micrófono. Okay. No te voy a mirar, okay. Quédate tranquilo, vamos a mirar a la cámara. Ahí está, Laura Curra, psicofísica, licenciada en psicofísica. Técnica psicofísica. En armonización psicofísica. Y dale, déjalo en psicofísica, está bien. Si yo tengo que leer el título que tiene Ulises Candico. Todólogo, con esa. Ya con eso. Hoy el tema es las sombras de las historias pasadas. O sea, las sombras, como diciendo, es algo oscuro. De un lado hay luz, que es el presente, pero siempre hay del pasado, las sombras, se forma para atrás, esa parte negra, oscura, que de alguna manera nos condiciona en la vida. Dicen por ahí, en la psicología, que los primeros 5 años de nuestras vidas nos condicionan en lo emocional, en la forma de ser constitutiva del ser humano. Lo que nos pasó en los primeros 5 años, con nuestra formación social primera, que es la familia, social segunda, que es la escuela, y así los círculos sociales que estuvimos transitando nos formó. Algunos son marines, algunos son infantes, algunos son, no sé, de provincia, otros son de capital. De alguna manera estamos condicionados por ese hacer de pequeño. Ese hacer de pequeño nos condiciona, ¿no? Y mira, justo que hablábamos antes de empezar el programa con Laura, el tema, ¿no?, de un poco de los viajes y de lo que uno iba conociendo, y tocábamos el tema reciente que veíamos, ¿no?, del muro que están construyendo nuevamente en Palestina. Y fíjate, Israel construyó un muro. Israel construyó nuevamente un muro en un sector. ¿Y cómo impacta esto? En los adultos no, sino en los chicos, ¿no es cierto? En estos 5 años que vos hablás, ¿no es cierto?, del impacto, donde estos chicos lo que entienden es el odio hacia el que está del otro lado del muro. Sin conocerlo, sin saber absolutamente nada, nacen con ese odio. Y cómo ese odio después repercute en sus vidas, ¿no es cierto?, en cada una de las decisiones que uno ya de grande o de adulto va tomando. Algunos por ahí tienen la suerte de aprender y reconvenir y manejar ese odio, y otros no lo han aprendido a manejar.
y el odio o ese pasado oscuro los absorben, los dominan y los gobiernan. O sea que la emoción lo queda dominando, sin un acto de razón. No hay un acto de racionalidad. No hay un acto de racionalidad, ¿no? No recuerdo ahora en este momento exactamente quién decía, ¿no? Creo que era, no me acuerdo si era Platón o Maquiavelo, alguno de ellos dos fue, ya murió, que decía que las guerras sacan lo peor y lo mejor de las personas, ¿no? Y creo que ahí es donde se desenvuelve, ¿no? Como decís vos, ¿no? Uno traspasa ese manto de tiniebla y busca la luz, ¿no es cierto? Busca esa claridad. Puede ser a partir de la racionalidad o a partir incluso de la fe, pero otros se quedan dentro de ese manto de tiniebla y no logran superar esa barrera, ¿no? O ese dolor que los envuelve y los ciega. Pero bueno, tema para desarrollar hoy. Hoy, a ver. Y del lado psicofísico, ¿qué vamos a hablar sobre esto de las sombras del pasado? Vamos a darle una vueltita. Por lo menos como para hacer la presentación, porque después el programa se crea en el correr de las horas. Exactamente. Vamos a hablar de todo lo que genera esa sombra y de qué aspectos tenemos que tener en cuenta para seguir adelante. Siempre el lado positivo. Siempre para el lado positivo. Porque lamentablemente el pasado ya pasó y lo único que queda es la sombra. Y la sombra siempre está atrás, nunca adelante. El pasado ya pasó, muy bien. Y la sombra está atrás. La semana pasada tuve la oportunidad de invitar a la gente de Level 3 en Ecuador para dar 2 charlas, en Quito y en Guayaquil particularmente. Y en un momento dado había una técnica que se llama Grow, que lo usamos para aplicar sobre un objetivo puntual de tareas personales o profesionales que querían hacer. Es una dinámica, un ejercicio que dura 1 hora más o menos. Y llega un momento donde se tienen que plantear en qué situación están parados para lanzarse hacia, ¿no? Y planteamos no en qué emoción están, sino en qué estado de ánimo están. Exactamente. Entonces planteamos los estados de ánimos básicos, cuando no hay aceptación, cuando yo no acepto el pasado que pasó, que no lo puedo modificar. Eso, hay un estado de ánimo característico que se llama resentimiento. Estoy viviendo en el pasado, en un resentir constante lo que sentí en ese pasado. Pero estoy en el presente sin darme cuenta que el pasado ya pasó y no lo puedo modificar. Pero en mi cabeza está ese jefe que no me da el presupuesto para hacer cosas, esa novia o ese esposo o esa esposa, lo que fuera, que me engañó en algún momento o me pasó en algún momento, estoy resintiendo y pensando que todo me pasa en el presente, o esas oportunidades que no se me dieron, y estoy viviendo en el pasado algo que ya pasó, o sea, pero no nos damos cuenta. Uno vive a veces, me parece, ¿no? En el pasado en dos estadios o en 2 etapas. Una que tiene que ver con esta que planteás vos, donde es un regurgitar de aquello malo, ¿no es cierto? Porque en definitiva es esa instancia de que solamente es lo negativo y lo positivo, lo que me dijo mi papá o mi hermano y me dolió y 20 años después lo sigo teniendo encima, ¿no es cierto? Y también está el estadio aquel pasado que genera un área de confort, donde todos vuelven a ese pasado porque eso era bueno y acá pasaba esto y era bueno. En definitiva, en las 2 estadías, en la negativa y en la positiva, hay un tema que es quedarse atrás y no avanzar, ya sea con lo bueno o con lo malo. Y el pasado es algo que nosotros, como bien planteás vos, no podemos ignorar, pero podemos hacer lo siguiente, usarlo como un trampolín. Podemos usarlo como hasta acá retrocedo y a partir de ahora es todo para adelante. Y esto tiene que ver inexorablemente con la voluntad del individuo. Todos tenemos nuestros fantasmas y las cosas que no podemos superar o no nos animamos a superar, ¿correcto? Pero independientemente de ello hay que seguir, ¿no es cierto? Y en esto sí vuelvo, como decíamos al principio, el infante que hace, el infante avanza, siempre adelante. Es inculcarnos esto, decir, bueno, hoy no fue, mañana será, y estar todo el día, ¿no es cierto?, insistiendo, porque el insistir no es solamente progresar, es avanzar aunque no avancemos. El insistir es darle vida y darle fuerza al motor de querer hacer algo. Ese motor es la voluntad. Exactamente, la voluntad es el motor principal. Ese motor después podrá estar, como decíamos, suministrado por la fe o suministrado por la racionalidad. Hay muchos que hacen cosas por fe y está bien. Muchos otros lo hacen por racionalidad y también está bien. Lo importante es hacer. O sea, encuentran cuál es su pasión impulsadora, digamos, de alguna manera. Si es la razón o si es la emoción. Tal cual. Creo yo, en el fondo, que más allá de todo concepto y principio racionalista, el tema de la fe es importante, ¿no es cierto? Y en algún punto todos,
hasta los racionalistas tienen ese punto de inflexión con lo que sería la fe. Fe o lo mítico o lo que no podés explicar, ¿no es cierto? ¿Qué es no poder explicar? Es eso, es la voluntad humana, es muy difícil de explicarla. Todos hablamos del espíritu innovador, del espíritu de crecimiento, y cuando hablamos del espíritu es algo que no podemos explicarlo, algo que no lo podemos racionalizar, y entonces inexorablemente todos, incluso uno muchas veces ve personas de las ciencias y de las tecnologías o agnósticos o racionalistas, llega un momento que dicen gracias a Dios. O sea, es aquella instancia más superadora que, bueno, no sabemos cómo definirla, ¿no? Claro, va más allá de lo racional. Va más allá de lo racional, ¿no? Pero es un motor y es válido el racionalismo. Me quiero, para complementarte, si así como el pasado, atarte al pasado es el resentimiento, estando en el presente y quedarte en tu área de confort, o sea, de no avanzar, porque estás cómoda. ¿Sí? ¿Para qué te vas a arriesgar? ¿Para qué te vas a hacer exponer si te va a dar vergüenza? ¿Para qué esto se llama, en el estado de ánimo se llama resignación? Claro, sí. Resignación en el sentido de voy a resignar a avanzar, como dijiste vos, del infante. ¿Para qué voy a avanzar si estoy bien acá paradito? De última, si me lleva, vamos todos juntos y no me arriesgo mucho. Y a veces estamos en las dos. En resentimiento, que es más esas anclas del pasado, y la resignación, que es un ancla en el presente, en un pseudo pasado presente sería de no avanzar, porque estoy cómodo así. Entonces, en el medio, ¿cómo se logra lo que se llama la aceptación? La aceptación de ese pasado para que no tengamos anclas y podamos avanzar. Me quedé con un ejercicio que también hicimos ahí con toda la gente, eran como 300, 200 personas en los dos lados. Cómo uno se predispone para. Entonces había un ejercicio que seguramente lo habremos hecho en algún momento, que era saludarse, como si fuéramos dos extraños en pareja. Entonces se saludaban. La segunda instancia yo les proponía que se saludaran como si fueran muy viejos amigos, que es la primera vez que se ven después de 10 años. Las mismas personas haciendo un saludo emocional diferente, se puede imaginar que había hasta gritos, abrazos. Lo que era un saludo lejano, ahora era un abrazo. Y el tercero, acuérdense que Ecuador le ganó 2-0 a Argentina, así que me costó mucho dar esa charla. Te contó remontarla. Sí, mucho. Igualmente fue preparada usando ese base, tuve que cambiar toda la presentación porque tenía que dar pie a ese hecho histórico que casi ninguno de los ecuatorianos pensaba que iba a ganar Argentina. Tampoco los argentinos. Nosotros tampoco pensábamos que iban a ganar, pero ganaron. Y generó un tema de expectativa, ¿no? Cómo ahí el pasado histórico condenaron a pensar de que no era posible y pasó algo que sí fue posible. Y en la tercera instancia, cuando se saludaban, les dije, no solamente son viejos amigos que hace 15 años no se ven, sino que apostaron que iba a ganar Ecuador y ganar $1 millón y lo van a compartir. Se puede imaginar el saludo como era, ¿no? Chocho, abrazándose y demás. Y entonces la pregunta fue, ¿qué es lo que cambió? Si son las mismas dos personas. Entonces en ese momento uno dijo la emoción. ¿Pero la emoción de quién? No, de nosotros. Pero yo no dije nada, solamente di una situación ficticia. ¿Y ustedes cambiaron? O sea, la misma realidad. Supónganse que Israel y Palestina se les dice, por artes mágicas, un ser superior se le dice, ustedes son hermanos toda la vida porque nunca se dieron cuenta que hace 100 años, 1000 años, pasó esto que fue mal interpretado. ¿Cómo cambiaría la situación actual? ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿No? Pero bueno, justamente es eso, ¿no? Bueno, es la historia. Yo creo que lo que cambió no era la situación, sino la historia. Antes no éramos amigos y alguien viene y nos dice, no, pero ustedes son amigos hace 10 años. Y entonces reaccionamos a ese condicionamiento. Con el concepto de amigo de cada uno, porque yo no los conocía, Tal ¿no? cual, vos tienes un concepto general, ¿no? Y reaccionaron a un condicionamiento. A la hora somos amigos. Cada uno obviamente recibe el somos amigos de una manera distinta. Pero fíjate vos que es el mismo condicionamiento que en distintas circunstancias y en forma permanente reciben por ahí los que viven en Palestina o los que viven en Israel. El que está enfrente es tu enemigo, te quiere matar, es el mal, es el demonio. O sea, vas condicionado. Correcto. Totalmente condicionado. Hablábamos recién con Laura, por ejemplo, una experiencia que me pasó. O sea, ver a un chico que vos le das un dulce, que tiene 6 años o 7, y es la primera vez en su vida que lo ve y no sabía lo que Katzo le estabas dando, pero sí tiene bien en claro cuál es la diferencia entre un AK-47 y un M4. Claro, pues historia de aprendizaje es esa, no es de esa. Una golosina, que No es de algo una para golosina, nosotros común. que para nosotros común. ¿No es cierto? Entonces, la importancia, ¿no es cierto?, del condicionamiento de las personas. Obviamente después el individuo es eso, un individuo, y algunos lo asimilan de una manera distinta, pero es muy difícil
un concepto, desasimilarlo, cuando constantemente se te está machacando sobre eso. Claro. Cuando constantemente se te está predisponiendo, ¿no es cierto?, a una actitud. Esto es como, lo va a explicar mejor Daniel cuando venga, en el karate, cuando vos haces las formas, es justamente para esto, para reaccionar de una manera determinada, acondicionar o condicionar una respuesta. Claro, un condicionamiento Pavlov, digamos, esto de Claro. la famosa campanita que venía el perro y entonces en un momento ya genera jugo gástrico porque sabes que ante el sonido de la campanita se le iba a dar de comer al perro ese, llegado un momento donde sonas la campanita y no le das comida, Claro. pero el perro genera jugo gástrico también porque anticipa algo Tal repetitivo. cual, tal cual. Yo me quedé pensando en lo que sonó y sonó y sonó, que fue la palabra condicionamiento. Y no es solamente el condicionamiento lo que juega en las historias del pasado, es el miedo, es el pánico, ¿sí? Es la angustia que esa situación nos genera. Y que por lo general quien se queda atrapado en una historia del pasado no está teniendo las herramientas para poder salir de ahí, ¿sí? Hay que hacer un trabajo interno bastante importante para poder desapegarnos de esa historia, de esa emoción, de esa sensación, que es tratando de ver hacia adelante, es decir, lo del pasado ya quedó atrás, lamentablemente no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo que es muy importante, que es tratar de cambiar ese karma, convertirlo en un dharma, es decir, llevarlo a una energía positiva, hacer un aprendizaje, para que en el camino que nos queda para transitar, ese error o esa historia no se vuelva a repetir, porque cuando uno no puede materializarla, lamentablemente en periodos fractarios, vuelve a reaparecer como experiencia, con una carga de emociones, de miedos y demás, mucho más fuerte que la anterior, y es donde la gente por lo general a veces tiende a quedarse entrampada. Lo que hay que hacer principalmente es buscar esa herramienta. Quedarse entrampada. Entrampada. Es como una trampa en realidad. Ok, ok. Porque la gran mayoría nos cuesta ver a veces que hay alguna forma de salir. Y la razón es lo que le da coherencia a ese sentimiento. Hay que racionalizar lo que pasó, por qué, para qué aprendizaje pudimos obtener. Porque lamentablemente está bien, sucedió, lo aceptamos. ¿Podemos cambiarlo? No. Pero lo estamos contando muy así como muy fácil, ¿no? Yo lo escucho a Es Ulises, fácil me escucho a mí, cuando- te escucho a vos y parece como fácil. Es fácil cuando uno está preparado y se brinda el proceso de poder hacer este caminito, que no es fácil porque uno Pero- tiene que Pero reconectarse, supongamos ¿no? una situación donde, si querés, después vamos a entrar a un caso que va a desarrollar Ulises sobre el tema de las guerras y demás, que es algo más extremo. Pero si cada vez que innové en un desarrollo, una sociedad y demás, y me fallaron o sentí que me fallaron, ¿qué animosidad voy a tener de armar una sociedad nueva, por ejemplo? Primer error, no te fallaron. Hubo un fallo en la experiencia, no es que te fallaron externamente. Ujú. Tu experiencia hubo algo que salió mal. En esa experiencia puntual. Puntual. O varias de las puntuales. O varias de las puntuales. No nos olvidemos que a cada experiencia que nosotros no aceptamos y no la manejamos con un aprendizaje acorde al que tenemos que hacer, esa experiencia en periodos fractarios de tiempo. ¿Qué es un decir, periodo fractario? periodos similares, por ejemplo, a 7 días, 7 meses, O sea, es 7 un semanas. ciclo. Son ¿Cómo se- ciclos, exactamente. Ujú. Donde baja la intensidad de la energía, digamos, positiva o negativa, pega un giro y vuelve a compensar. ¿Por qué vuelve a compensar? Porque tenemos que volver a chequear si hay o no aprendizaje. Entonces pegamos una vueltita, que es la espiralada que dicen del espíritu, Esto que estás ¿no? contando, la gente que no está abierta a entenderlo no se da cuenta que No, queda en el ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Ah, ese es el puntapié donde cuando yo repito eso y me doy cuenta es frenar y decir, che, ¿cómo estoy? Primero es ¿por qué? Después es ¿para qué? ¿Y qué es lo que no estoy haciendo para que esto siga sucediendo? Es decir, ¿qué me está faltando? Porque si nos sigue sucediendo y seguimos atados a esta historia del pasado que nos tira un poquitito hacia atrás, hay algo que está faltando. Hay que buscar, primero, qué nos pasa emocionalmente con esa historia. Obviamente, si es necesario, pedir la ayuda pertinente, ¿no? Porque a veces cuesta salir de estas historias y más si son traumáticas. Hay que quizás no tiene tanto que ver con este tema, pero en terapias de vidas pasadas, cuando hay
personas que tienen sintomatologías que tienen que ver con historias de vidas pasadas, el proceso en la hipnosis o en la regresión que se hace es que tomen conciencia que eso ya pasó y que la vida de hoy es totalmente distinta y en otro marco de referencia, que es otra de las cositas que vos decías recién. ¿Qué es lo que cambia? Hay que cambiar el marco de referencia, lo que nos va a regir de ahora en adelante. No es pasado, es presente. ¿Y por qué? Porque si yo me predispongo a entender que lo que estoy viviendo ahora es totalmente distinto a lo anterior, me predispongo con otra energía. Y si yo me predispongo con otra energía que no está asignada por la emoción positiva o negativa del pasado, voy a poder proyectar mucho mejor a futuro. Y voy a poder ver otras cosas que en el pasado quizás no vi. Un tema que me pareció importante, Sí. que ella te hizo una corrección, me fallaron, porque también está eso. Nosotros siempre, bueno, la culpa no es mía, no soy... Es ¿no? de un tercero, ¿no? Siempre la Sí, de sí. un tercero, ¿no? Entonces, creo que por ahí lo más difícil es empezar a racionalizar o entender que es uno. La experiencia ¿No? es de uno, Es no la es del de- otro. El claro. otro es el disparador Es- que me hace ver a mí que hay algo que está mal. Tal cual. Pero no tiene la culpa él. No, pero generalmente creo que todos, ¿no es cierto? Tratamos de, obviamente uno es perfecto, entonces, no, porque me fallaron, o porque el otro no me dio, o no cumplió, o porque el otro tal día me hizo tal cosa. Eso ¿no? es ver la relación en espejo. Cuando yo puedo ver en el otro la falencia o la falacia, en realidad lo que lo que el espíritu está tratando de hacer es mostrarme que ese error es lo que yo tengo que manejar en mí. Tengo que corregir o transmutar, como quieran decirlo, en positivo. Cuando me veo en espejo, digamos. Exactamente. La gran mayoría de las relaciones que tenemos son espejadas en el otro para que podamos tomar conciencia. ¿Por qué me molesta que esto Claro, haya yo puedo sucedido así? distinguir algo en el otro porque de alguna manera lo aprendí en el pasado. Todo. Yo no puedo distinguir, no sé, diferentes colores de blanco si no vivo en la Antártida, por ejemplo, que tiene 20 colores de blanco, por decirlo de una manera. Eso es Con lo nombres instintivo. diferentes. Es Instintivo. los conocimientos que Yo yo veo los traigo. blanco y es blanco, para mí es el mismo blanco, pero por ahí viene un esquimal acá y dice, no, ese es blanco y tiene un nombre particular, este es otro blanco y tiene otro nombre particular. El blanco de la pared es otro. Claro. Ujú. Igual los esquimales no viven en la Antártida. Ah, perdón. Pero- Por la duda. Polo norte, sur. Claro, Polo es sur. en el norte, no, En el norte, en el Ártico. En el Ártico. Por las dudas. Pequeño cambio de... Claro. Sí, sí. Vamos a otro polo. Cambiame la música, cambiame el polo acá. Cambiemos la polaridad. Bueno, Claro. hacía frío seguro. Y había Seguro que hielo. frío hacía, eso no había la menor de la duda. Hablando de ustedes, entonces, y siguiendo mi pasado, tengo una historia de monos que contar. A ver. Que me hizo recordar Ignacio, porque Ignacio hizo un excelente trabajo en nuestro primer programa que se llama Mashup Music and Ideas, que lo posteamos ahí en negodocio.com y en mi página personal oscarschmidt.com, donde sacaron las mejores ideas del primer programa y puso música así de reflexión y Eso lo demás. tenemos que pasar. ¿Eh? Tiene que ser trending topic. Trending topic. Hagámoslo, No sé hagámoslo. No sé si trending topic, pero estuvo muy bueno lo que hizo. La verdad, espero que en algún momento vuelva. Este tema que está con recontra mucho trabajo, pero bueno. Hay una historia de monos donde hay 5 monos adentro de una jaula, que seguramente lo conocen. Tienen que subir, hay una banana colgando y tienen que subir por una escalera para tomar la banana porque tenían hambre, obviamente. Entonces sube el primer mono, cuando agarra la primera banana, chorro de agua para todos los monos y electricidad fulminante para todos. Queda así un poco desconcertado, le pica el bagre, como se dice burdamente. En el lunfardo. En el En el lunfardo. lunfardo. Sube el otro mono, agarra la banana, agua y electrocutados Tenían todos. lija. ¿Eh? Tenían lija. Tenían lijas del otro. Esto es muy lunfardo, no es muy latinoamericano. no muy latinoamericano. Claro. Entonces tenían hambre de vuelta. Entonces cuando va a subir el tercer mono para agarrar la banana, dije, no, para. La agarran los otros 4 y dicen, no subas, porque tocas la banana, nos tiran agua y nos electrocutan a todos. Ok, bueno. Entonces los monos se acostumbraron a esa cultura de vidas pasadas, de alguna manera aprendieron culturalmente que no hay que subir por la escalera a tocar la banana, por más que tuvieran hambre. O sea, más allá de la necesidad fisiológica que tuvieran. Entonces los investigadores sacan un mono y lo reemplazan con un mono nuevo. Entonces el mono nuevo, que no conoce esa cultura porque no viene de ese pasado, sube la escalera, va a agarrar la banana y los 4 monos que están acá le empiezan a pegar. Como diciendo, no subas. No subas. No subas Es porque peligroso. Por acá es no. peligroso. Pero el mono nuevo no sabe nada. Lo único que aprendió en ese momento fueron que subiendo la escalera hay 4 monos que lo van a trompear. Si querés banana, hay regla. Hay regla. Banana no, palo sí.
básicamente. Sacan otros monos de los viejos y así sucesivamente hasta que todos los monos son reemplazados. Entonces, la cultura que se instauró en ese momento, a lo largo de los cambios de los monos viejos por los monos nuevos, es que los monos viejos aprenden de que cuando alguien sube la escalera hay que pegarle. No, los monos nuevos aprendieron. Los monos nuevos aprendieron de que los que suban por la escalera hay que pegarle. Pero los monos nuevos nunca supieron por qué. Exactamente. Me vino a colación porque vos dijiste el tema de las guerras, y para darte el pie a vos, el tema de las guerras, donde de alguna manera, a veces, es una comunicación de generación en generación. Entiendo que deben estar muy fundadas, ¿sí? Sí, no estamos cuestionando. No estoy cuestionando ningún tema religioso ni político ni nada por el estilo. Deben estar muy bien fundadas, pero llegado el momento, ya nos perdimos la historia verdadera de esa original del porqué. Y generamos solamente una réplica de emociones sin concretarlas, sin mostrarlas, sino emociones de pelea o de enemistades. Lo que se llaman en una teoría, se llama la teoría de los dos demonios. Claro. Porque en definitiva, los dos son malos. Los dos son malos. Bueno, vos sabés que en el tema no de las guerras y demás, que bueno, ha sido tema de estudio en alguna oportunidad por mí, dos de las personas con las cuales, o tres, con las cuales me basaban en los estudios, una fue Tucídides. Tucídides escribió La Guerra del Peloponeso, que son 500 años de historia griega, de los conflictos, y básicamente el tipo al final de los 8 tomos te pone cuáles son los motivos principales por los cuales hay una guerra. El tipo dice, a lo largo de la historia del mundo occidental siempre rondaron en 3 las razones o los motivos por los cuales los pueblos terminaron en guerra. O sea que les acabo de resumir 8 tomos en 3 palabras. En 3 palabras, que era el tema, ¿no? El temor de lo que me puede llegar a ser el que está al lado. Entonces, que es lo que después da lugar al famoso tema de la guerra preventiva. El tema de el espacio geográfico, cuidar esto que es mío, ¿no es cierto? Y finalmente lo que tiene el otro. El otro tiene algo que es mejor que lo que tengo yo lo quiero. Y como no estoy en condiciones de ponerme a desarrollarlo o hacerlo, voy y se lo tomo. O sea, un disparador fue la envidia. Un disparador fue la envidia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, básicamente trabaja sobre esos 3 puntos. El otro de los tipos con los cuales me basé, que bueno, me gusta leerlo mucho, es Aristóteles, cuando en la República él plantea la necesidad famosa, ¿no?, de crear una república, esto que el otro, y en un momento dice, bueno, si vamos a tener todo esto, vamos a tener gente que construya, gente que cultive, gente que haga esto, van a querer de afuera venir a sacarnos esto. Por envidia, básicamente. Básicamente. Entonces, ¿qué dice? Bueno, hay que crear algún tipo de persona que nos cuide y que tenga el perfil del perro, que al amo lo cuida, pero al extraño lo ataca. Entonces, crea lo que son las figuras de los guardianes, lo que después serían los militares, ¿no es cierto? Y el otro que es válido para este concepto es el de Maquiavelo, ¿no es cierto? Un tipo complicado, por así decirlo, que tipo dice que todo hecho en la actualidad tiene su réplica en el pasado. Entonces, es cuestión de ver el pasado, ¿no es cierto? Él lo hablaba del pasado de los estados y de las naciones que eran incipientes, como para decir, a ver, qué es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Esto, como decía vos, todos presumían que Ecuador iba a perder ante Argentina. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Y entonces te encontrás con que nacemos todos y tenemos ciertos condicionantes, ¿no es cierto? Tenemos el condicionante, el país o el lugar donde nacemos, el estado donde nacemos, la nación donde nacemos. Y entonces generalmente las naciones nos inculcan ciertos valores, ¿no es cierto?, que tienen valores que ver, sociales, claro. Valores sociales, que tienen que ver con el patriotismo. Entonces nosotros estamos acá y no queremos al vecino que está a la izquierda o al vecino que está a la derecha, porque la verdad es que no lo sabemos. Pero no lo queremos. Pero por repetición. Por repetición, exactamente. Por repetición lo asumimos. Bueno, hay un caso por ahí muy tonto de explicar, pero voy a alzar algo que es de color negro, que es el control remoto, que por los que están viendo por eStream lo van a ver. Y le pregunté, ¿por qué esto de color negro? ¿Y qué explicarían ustedes? Digo, no había blanco. No, claro, el tema es, esto nos dijeron de chiquito que era color negro. Ah, perfecto, las convenciones, vamos. Claro, entonces, como es la convención social, el vecino es malo, nosotros somos buenos, y esto de color negro, le pedimos fundamentación, algunos me dicen, no, porque no es blanco. Bueno, para mí es azul, explícame por qué es negro y por qué vos lo ves negro y yo lo veo azul, porque soy daltónico. No soy daltónico, esto es azul. Por repetición y comparativa, nos van inculcando de chiquito que el número 1 se escribe así, el 2 es así y el color es así. Y no hacemos un cambio. Porque lo asumimos que es algo como que es la verdad y no nos ponemos a retrucar o a reflexionar al respecto. No digo que agarremos un control remoto y nos pongamos a reflexionar porque es de color negro. Pero
si nos ponemos a pensar un poquito, hay un montón de actuares nuestros, de pensares nuestros, cuando salimos a la vida, en cualquier ámbito social, que pasa lo que dijiste vos. La sociedad nos produce como seres humanos, y no nos damos cuenta que también somos productores de la sociedad, pero como es en menor medida, porque somos uno contra miles, de alguna manera. Otro grande, Churchill, decía, las sociedades crean reglas porque no tienen la capacidad de convivir sin ellas. Exacto. Entonces, son condicionamientos que nos ponemos, ¿no es cierto? ¿Por qué hay reglas de tránsito? Porque si no estaríamos atropellándonos todo el día. No tenemos la capacidad de autocontrolarnos, de tener una conducta de sana convivencia. Entonces, bueno, inexorablemente alguien tiene que venir, el Estado, y termina poniendo reglas y normas de convivencia, ¿no es cierto?, que en alguna medida te condicionan. Fíjate vos, acá todo el mundo, ahora está en la ciudad, se está manejando un poco mejor, por así decirlo, ¿no? Pero antiguamente, te hablo 10 años atrás, nadie usaba cinturón de seguridad, nadie respetaba las velocidades. Pero vos cruzabas a Uruguay, donde ya era obligatorio el cinturón de seguridad y era obligatorio usar las luces altas, y todo el mundo cruzaba, te ponías el cinturón, cumplías con las normas. ¿Correcto? Parafraseando un poco el experimento de los monitos. En uno de los viajes que hice a Nueva York hablaba con uno de los lugareños de allá de Nueva York, ¿no es cierto? Y hablábamos sobre el tema justamente el orden y el control, ¿no es cierto? Entonces me decía, mirá, dice, a mí me enseñaron de chico que no hay que tirar un papelito en la calle, me dice, pero lo tengo innato, pero antiguamente a mí, seguramente, mi abuelo, a mi papá agarraba y lo recontraponía si tiraba un papel en la vía pública. A mi papá nunca me pegó, pero me explicó de muy chiquitito que esto no se hacía. Me dice, nunca me pegaron, pero me explicaron y me fundamentaron de una u otra manera. Y entonces fíjate vos cómo en las sociedades impactan. Las sociedades, ellos en una época pusieron lo que nosotros acá denominamos el patrullero testimonial, que era un vehículo patrullero que no tenía ninguna gente a bordo. No había policía, estaba el patrullero, estaba el móvil, la unidad. Pero ¿qué quería decir? Representaba un símbolo. Un símbolo de que en ese lugar o próximo a ese lugar había alguien de la ley y el orden. Todo el mundo sabía que el patrullero estaba vacío, pero en las inmediaciones seguramente había alguien. Y eso representaba el orden. Acá lo quisieron hacer y le robaban las ruedas, las luces. Fue muy traumático porque, o sea, y esto es lo básico, ¿no? De muchas veces importar esas ideas que en otros lugares funcionan. Porque la cultura tiene una historia. Tiene una historia distinta. Nosotros acá tenemos una cultura de transgresión por naturaleza en nuestro país. La cultura, exacerbamos a aquel que es pícaro, como decía Sabrelli, exacerbamos la picardía de Maradona y el gol con la mano. Claro. ¿No es cierto? Engrandecemos al guapo, ¿no es cierto? De la década del 30, ¿no es cierto? Al malevo, al tanguero, ¿no es cierto? Tenemos esa exacerbación hacia esa picardía que roza entre lo sano y lo ilegal, ¿no es cierto? Pero esa es la naturaleza. Entonces, obviamente, nosotros todo aquello que se nos dé de prohibición, por naturaleza, lo vamos a querer violar. Claro. En nuestro concepto. Bueno, de hecho las reglas de la sociedad es para mantener un promedio social estable, controlado y demás. O sea, los líderes y los innovadores van por arriba de esas reglas. No digo que incurran en el delito, pero van por arriba de esa regla, y los que se quedan atrás, los que llaman la cola lagarto de la sociedad, de alguna manera quedan muy por abajo de ese promedio. Ahora, me quedé pensando con lo que dijeron, para darte pie, Laura, yo estoy parado y presente. ¿Sí? Me doy cuenta que el pasado me condicionó y demás. Y sé que el pasado no puede hacer nada. ¿Por qué la gente sigue hurgando, buscando algo del pasado para cambiar su presente? Y hay otro grupo de personas que no se focaliza en eso, sino lo que hace es, bueno, ok, hoy estoy así, en esta condición, y me queda un futuro por delante. ¿Qué es lo que hago para cambiar o para obtener mi objetivo? Sin importarme el pasado. ¿Me explico? Hay algunos que se quedan en el pasado y quieren descubrir. No quiero entrar en una enfermedad psicológica ni nada por el estilo. Digo, están en el pasado y quieren hurgar en los temas del pasado para que una vez que lo encuentran, aparentemente resuelvan su presente. Y hay otros totalmente distintos que dicen, acepto como estoy, bien, mal o lo que fuera. Detecto estas cosas que me incomodan y lo único que hago es focalizarme para cambiar hacia el futuro. La realidad es que hay un montón de factores que inciden en este tema, pero a mí lo que se me viene a la mente es la voluntad de cambio, esa energía que decías vos, Ulises, al principio, de querer que las cosas cambien. Yo lo que noto en la gran mayoría es que son pocos los que tienen esa voluntad de cambio, de saber por qué esto es negro.
buscar las razones de y seguir adelante. Nos quedamos que, bueno, esto es negro. Se me viene a la mente en todo el programa, no sé si se acuerdan de Pepe el Antiguo, creo que se llamaba Pepe el Antiguo, el personaje de Francella, que vivía como en una dimensión... En sepia vivía. En sepia, exactamente. Y en la comodidad de esa posición, porque para él esa posición era perfecta. Sí. Y hay gente que es nostálgica de por vida y no tiene esa voluntad de cambio o inquietud de cambio. Vive solamente en un nivel de conciencia... ¿Pero es consciente que está en sepia? ¿En blanco y negro? Es consciente porque lo rige un miedo, el miedo a salir de ese sepia. Okay, ¿Y qué habrá después de ese sepia? ¿Con qué me voy a encontrar si tiro el muro? Pero puede existir la posibilidad que sepan que están en negro o en sepia, en ese estado gris, acepten y no quieran salir porque están bien ahí y no quieren salir. Porque no el salen de su zona de riesgo de confort. salir es mucho más alto que quedarse ahí. Y ellos reconocen que se pierden un montón de oportunidades de aprendizaje, pero están ahí Por porque elección propia. porque Francella, digamos, en ningún momento se notaba de que reconocía que había un ámbito, ¿no? Interactuaba correctamente con el mundo paralelo, pero ese era su mundo y no estaba dispuesto a salir bajo ningún punto de vista. El tema es lo que no están pudiendo ver, que es todo lo que están perdiendo en aprendizaje, en contenido, en relaciones, en sentimientos, en oportunidades, que es por ahí donde tenemos que ir. Eso es con la visión a futuro, o sea, parado a hoy, ¿qué oportunidades tengo Es que, a futuro? ¿cómo haces para estar constantemente parado en el pasado y no proyectar una vida hacia el futuro? Se te va la vida. ¿Y qué hiciste? Bueno, pero esto es como, ¿no? Yo digo, está el que se para y dice, mi pasado me condena y se queda ahí. Ujú. Y yo opto por pararme y decir, mi pasado es lo que me proyecta. Exactamente. ¿No es cierto? Que mi pasado es lo que me da todas esas herramientas que me han fortalecido, las buenas y las malas, para poder salir adelante, ¿no? Para poder ir a buscar algo un poco más allá. Esos son los famosos mandatos condicionantes que vamos adquiriendo porque nos dijeron, tu pasado te condena, esto es karmático, esto es así. Y la realidad, que lo que hay que hacer es balancear las cuentas. ¿Y a qué me refiero con balancear una cuenta? Es decir, bueno, claro, esta experiencia, ¿cómo me está resultando? Y la verdad que no me está resultando bastante bien. Bueno, ¿cómo puedo hacer para materializarla en algo bueno y convertirla en un dharma? Porque vivimos constantemente hablando del karma. Sí. ¿Y cuándo generamos dharma? ¿Por qué hablo del karma y del dharma? Porque ayer viendo un video explicaban qué es lo que rige la energía de la gente. Lo karmático es, digamos, lo negativo que tenemos que transmutar. Pero nunca nos dicen qué es lo que a dónde tenemos que llevar. Es lo que tenemos que descubrir. La mejor forma es transformarlo en positivo. Es decir, bueno, perfecto, esta experiencia fue así, pero ¿qué me dejó? Y bueno, yo ya sé que para la próxima voy a estar atenta. Que me dejó entorno positivo, o sea, que tomé como de aprendizaje positivo de eso. Exactamente. Y tratar que la emocionalidad quede en un ámbito más positivo, que no quede en la nostalgia, en el miedo, en la pavura, en el terror o en la angustia, sino que bueno, que genere una sensación de estabilidad, de confort, ¿sí? de equilibrio en sí, para que la próxima vez que haya una experiencia similar podamos materializarla con esa energía, con esa vibración, y en la cuentita nos quede un puntito a favor. Hago una disgregación, pero pido perdón de antemano. Sí, estás perdonado. Pero Estás soy disculpado. infante. Sí, sos infante. Estás perdonado. Dharma no era la organización de Lost. Sí. Mirá qué loco, ¿no? Mirá que Ahí viene. hago unos hilamientos yo. Sí. Soy un excelente analista, quiero Perdón. que lo sepan. Viene de ahí, ¿eh? Yo aclaro algo, Acuérdate que nada es casual. Claro, no, bueno, justamente me parecía porque yo... acuérdate como que es el tema de la gente vivía en el pasado, puede estar en un penar hasta cuando se redescubrían en el Dharma, Y bueno, salían... ahí tienen la explicación del Dharma, digamos, Claro. desde la gran mayoría de las películas que Qué nosotros polirrubro vemos. que son ustedes, ¿eh? ¿Cómo saltamos? No. Se rocó la barra. Ahora- Es que la realidad es que no estamos abiertos a ver que la gran parte de la información que nos viene, correcta o incorrecta, porque a veces hay que chequear, ¿no? Pero la realidad es que lo tenemos en Lost, fue una de las series que mejor pudo materializar el concepto de Dharma y Karma. Había que No, sentarse buscarlo, a evaluar, Bueno, ¿no? Pero una que, por ejemplo, a mí me ayudó a esos análisis es la de Matrix, donde los nombres de cada uno de los personajes o de las cosas no estaban Al azar. para nada al azar. O sea, Morfeo, el de los sueños, la nave, ¿cómo era la de Morfeo? Nabucodonosor.
el rey que comía tierra hasta que no reconoció, ¿no es cierto?, a Dios como tal. O sea, creo que hay muchas películas o series como esta que si nos permitimos nosotros investigar, decir, che, ¿por qué es negro o por qué se llama Nabucodonosor? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y de dónde viene esa información? Claro, tal cual, ¿viste? Entonces yo... Lo que pasa es que a veces el día a día te come. El día a día de juntar la plata para pagar la comida a tus hijos y demás, no te dejas espacio para reflexionar. El día a día te mete en un nivel de conciencia subyacente, Subyacente. que es la real, la de, bueno, me levanto, voy a trabajar, vengo, y no me planteo inquietudes. Cuando no hay inquietudes, hay algo que... Por eso Negodocio los lunes a las 14 horas de Argentina está para eso. Exactamente, No, para plantear inquietudes. Para plantear inquietudes y reflexionar. Voy a saludar algunos mensajitos que llegaron, que es Lili Valerio, que hoy cumpleaños, es compañera. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lili. 15 y unos cuantos más. Pablo Schutman, que bueno, de rugby ya estará en algún momento en el programa. Maximiliano Mendive, que es hincha de Racing y tengo que saludarlo porque perdimos con todo el Dharma y Karma junto, 3-1, perdimos. Pero bueno, ya ganaremos el domingo dentro de 2 semanas. Miriam Jauregui, excelente líder en tema de seguridad. Diego Lorenzo, también que le debo una reunión. Carmen Alarcón, que mandó un mensajito y unos cuantos mensajes, no los leí todavía. Y demás. Muy bien. Y apareció Ricardo Nievas. Yo aparecí porque sé que te tenés que... Sí, yo tengo que irme en unos minutos y el comando y control queda a cargo de ustedes. Esto no es Nabucodonosor, no es, así que traten de no estallarlo. Tampoco es Sion. Así que yo lo dejaría planteado ahora dentro de unos minutos vamos a ir a un corte, pero dejaría planteado para cuando vuelvan del corte algunas recomendaciones para que no estén anclados En el pasado. Para que estén anclados en el pasado y vean hacia el futuro. El tema son las sombras de historias del pasado, Ricardo. Casi El nada. pasado te condena. Me condena. Sí. Nadie... ¿A vos te condena? Sí, ¿El A pasado? Ricardo lo condena el Uf, juez, te cuento, ¿no? Pero bueno. me van a condenar en el futuro, me parece. Y sí. Hay otra película, también hablando de películas, que está bueno, que es donde... ¿Cómo se llama este que viaja en los aviones? Que va despidiendo gente de un lado para el otro. La película. muy sí, buena, espectacular su función. Amor sin escalas. Amor sin escala. Y se llama el actor... George Clooney. George Clooney. Muy bien, genial. En un momento hace una parodia de lo que es la mochila. Hace un ejercicio que va a dar charlas cada vez que va en los viajes de la mochila. Entonces pone una mochila ahí y dice, bueno, llénenla con sus cosas más, sus afectos y demás. Y va cargando. Imagínense que las piedras que van poniendo en la mochila son sus afectos, su relación de amigos, sus preocupaciones y demás. ¿Sienten cuánto pesa? Imagínense ir pensando, caminando y pesado, tan pesado como esa mochila. Y siéntanlo como si esa mochila la tengan ustedes puesta. Cómo van caminando. ¿Qué tanto nos pesa esa relación, vinculación y demás? Cuando en realidad nadie nos pide que estemos preocupados por eso. Porque estamos viviendo la vida y estamos accionando para actuar en consecuencia hacia el futuro. Pero a veces muchos de nosotros tomamos esa mochila como si estuviera en nuestra espalda y la estamos llevando. Yo tengo que preocuparme por esto, tengo que conseguir esto. Y esa conversación interna que tenemos del pasado, vamos caminando. ¿Qué tan liberal sería no pensar en esto? Actuar positivamente, es decir, en vez de pensar lo que debo hacer, sino che, qué bueno hacer estas cosas, qué feliz me siento por hacer algo para mis hijos. Es distinto el pensamiento, no sé si se llega a ver. Sí, Sí, es condicionado. sí. No es condicionado. No es condicionado. Menos condicionado. Lo tengo que hacer. Esto lo tengo que hacer. No, lo quiero hacer. O sea, sería bueno decir, lo quiero hacer porque me genera tal cosa. Puedo decir, tengo que trabajar para pagar las cuentas. No, yo quiero vivir en esta casa porque me gusta esta casa. Por eso trabajo. Las otras perspectivas, sí. No sé, se me Es la ocurrió. perspectiva de ser responsables de la elección que estamos tomando. Juro que fue improvisado. Lo de los monitos también, porque él dijo algo de la cultura. Después, cuando lo escuché, vas a ver los monitos. Tendría que haber estado los monitos Ricardo también. Bueno. Debería. Es que tenía que... No. Tenía que estar ahí Tenía que estar organizando preparando las el cosas. programa. Y otra cosa, como yo para cerrar, así después vamos a un cortecito, Operator, es cuando tenemos el control o el pasado nos controla y nosotros queremos controlar todo nuestro actuar presente condicionado por el pasado. ¿Quién está controlando nuestras vidas? Pues no sé qué nombraste vos, Ulises, en un momento, que el controlar acá, queremos controlar esto y lo demás. Cuando controlo algo
y estoy el tiempo controlando eso, que no quiero salir de mi zona de confort y demás, ¿sentiré que estoy siendo controlado por ese accionar en vez que yo estoy controlando? Estás Control por uno mismo. Re borgiano, que es la mano que mueve la pieza del ajedrez. Sí, bueno. Claro, a Dejarlo ver, planteado para... porque yo digo, por ahí estoy poniendo tanto control, tanta seguridad, tanto y demás, y no me estoy dando cuenta que mi vida está siendo controlada, por lo menos en espacio y tiempo, en el uso del control de eso. Y no me estoy dando cuenta que podría liberar. No significa, por ejemplo, en tema de seguridad, que usted conoce mucho más que yo, cuando yo pongo rejas, pongo esto, control, y condiciono mi vida dentro de una casa de 20 por 20, por decirlo un poquito más grande, 20 por 20, ¿estaré dando cuenta que estoy, en vez de controlar mi vida, estoy siendo controlada por esto que me puse de seguridad e inseguridades en la cabeza? Por más que sea real, ¿eh? Nada, pensamiento por el tema de las guerras también. Bueno, vamos a ir a un corte, yo me voy a ir, los despido ahora hasta el próximo lunes, igualmente van a estar Gracias los chicos. por venir, Oscar. Gracias, No, por te favor. esperamos y Se lo sabes que merecen. te vamos a tener la puerta abierta. No se olviden de ver el mashup que hizo Ignacio Farías ahí en Trae la sierra, Negodocio. Ricardo, que ya se va. Dale, aprovecha. Estuve afilando Las puerta. sombras del pasado. Operator, vamos a un cortecito y seguimos en 5 minutos. Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securateconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/Securate Consultores y seguinos en Twitter @Securatio. TechSystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11 3528 4296. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Cuando creías que habías escuchado todo, llega la aplicación de Radio W para que nos lleves a todos lados. Radio W, superando los límites. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16. Bien, continuamos con Seguridad en Sociedad. No, perdón. Nos adelantamos. El mejor conductor de la tarde, por fin. De los lunes entre las 15 y 17 el mejor. Entre las 15 y 17 el En mejor. Radio 1. En Radio, así que, totalmente. Sí. este, No, en todas las radios. Sí. Todas las ¿Por radios. qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Planteemos ese Plantémoslo, desafío. desafío. Desafío nuevo. Ahora que me lo decís, te tengo das en cuenta y te cuenta? invito para que te quedes en Uy, Seguridad en pero Sociedad, qué placer. Bueno, ¿de qué me podríamos quedo. hablar, no? Algunos temas se me ocurren. Bien, le estamos escapando al pasado, ¿eh? Estamos Escapando al pasado, ¿qué nos Pero dijo que recién? se acaba de Apenas, decir. recién. Oscar se acaba de ir, Oscar el pasado se fue. Y teníamos que cerrar esto que iniciaron ustedes, ¿no? Esto que llama que Oscar planteaba antes de irse, ¿cómo hacemos para entonces no anclarnos al pasado? Al pasado. ¿No? O al pasado o al área de confort. Entonces yo podría decir, Laura ahora les va a explicar perfectamente. Te escuchamos, pero- Laura. No. No, pero recién hablábamos acá, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo hacemos? Y por ahí hablábamos con Laura y decir, bueno, es muy difícil, ¿no? Reconocerlo. Entonces, ante la imposibilidad de reconocer esta situación, decir, bueno, plantearnos todos un desafío, algo de lo que no hemos hecho, o algo a lo que no nos hemos atrevido a hacer, plantearnos ese decir, bueno, a ver, pruebo a hacer esto que no hice, o pruebo de hacer alguna actividad o no.
no tiene que ser necesariamente una actividad, puede ser el contactarse con alguien de ese pasado al que uno condena y le echa la culpa, ¿no es cierto? Tratar de tener una mirada distinta, ¿no es cierto? Claro. Tratar de, mirá, lo pienso desde la perspectiva personal, que siempre son los ejemplos más fáciles, tratar de agarrar y decir, bueno, a ver, la culpa no es del otro, la culpa es mía, y partir de ahí. ¿No es cierto? Entonces no echarle la culpa a aquel, como decíamos, no, la culpa es del otro, esto salió mal. No, partir reconociendo que, aunque uno no la quiera reconocer, decir, no, la culpa es mía. O parte también, ¿no? Pero justamente parte, necesitamos el pasado para esto. Tal cual, ¿no? Pero para darnos cuenta, ¿no? Un poco lo que decía también, lo proponía desde el punto de vista de la seguridad, que decía uno que está con 10.000 rejas, bueno, pero también en la seguridad por eso otra filosofía, no, otra perspectiva, que uno en seguridad es costo-beneficio también, ¿no? O sea, por ahí el costo de estar relativamente seguro es estar condicionado. Sí, viste, lo que pasa es que es muy, a ver, desde el punto de vista práctico, profesional, uno diría, no, bueno, sí, no, uno necesita estar seguro, desarrollar su actividad en seguridad, en comodidad y que esto y lo otro, pero la realidad es que no deberíamos. Pero esto tiene que ver con esto que hablábamos en el programa mientras vos no estabas, de que nos ponemos leyes y normas para condicionar nuestra propia incapacidad de desarrollarnos como individuos sin afectar al otro. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si pudiéramos tener una sociedad utópica donde todo fuera mágico, ¿no es cierto? Y todos respetáramos los conceptos, ¿no?, del derecho universal, de las personas y demás, no necesitaríamos, ¿no es cierto?, Sí. ni las rejas, ni las Fuerzas Armadas, ni los militares. Claro. Pero como bien decía Platón, él mismo en su utopía de crear un lugar ideal, bueno, alguien va a querer venir a robarse este lugar ideal. Exacto. Aquel que no tiene oportunidad. Alguien va a querer decir, escúchame, ya está hecho. Claro. Alguien va a querer esto. Está dentro de la misma ¿cierto? naturaleza. Y entonces está en esa naturaleza, ¿no?, del hombre, ¿no?, del transgredir. Miralo desde un punto filosófico. No comas de esta manzana, le dijeron. Sí, lo que manzana para todas y todos, dijeron. Yo creo que también, no sé si lo habrán hablado, ojo, cometo el error de que haber venido después, ¿no? Pero también yo creo que este planteamiento uno lo tiene que hacer, depende del momento de la vida, ¿no? O sea, uno tal vez cuando es más joven, que tiene todas las, de que me equivoqué, o que la culpa la tiene el otro, o capaz que uno cuando se hace más grande se hace más reflexivo, ¿no? No sé. Creo que el nivel de conciencia a medida que vamos creciendo en edad se va ampliando, claro, porque no podemos vivir a los 50 como vivíamos a los 20 o a los 15 o a los 18, claro, en plena adolescencia. Hay gente que sí, que ha extendido el periodo de la adolescencia. Pepe el antiguo, ¿no? Pero la realidad es que hay que tener inquietudes y hay que entender de dónde viene esa inquietud. Vos hablabas de la seguridad, pero la seguridad a nivel personal, ¿de qué quiero estar seguro? Es algo que por lo general no nos planteamos. Y es algo que por lo general le esquivamos el cuerpo. Pero porque no tenemos la respuesta y porque quizás no nos planteamos como el desafío de decir, bueno, yo quiero saber, ¿a qué me refiero cuando yo hablo de la seguridad? ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tanto que la llave, que esto, que el otro? ¿A dónde quiero ir? ¿Y qué está asignando esa situación? Lo que pasa es que la seguridad tal vez desde ese punto de vista sí, pero también uno quiere pensar en la seguridad económica, en la seguridad. Claro, bueno, ¿no? O sea, son distintos que también lo condicionan, por supuesto. El tema es que cuando estamos viendo que la seguridad está afuera y no está dentro nuestro, hay una falacia. Exacto. Eso es lo que tenemos que aprender de seguridad, claro. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a lo externo o con respecto a lo que yo necesito como persona? Porque a veces tenemos miedo de lo que va a suceder, de lo que estuvo asignado por el pasado, pero ¿qué es lo que nos está faltando que nos está generando este miedo o esta sensación de? No, lo que vos decías, Ricardo, no como sociedad, McNamara decía que la seguridad no es la quincallería militar, aunque la pueden incluir. La seguridad es la capacidad que tienen las sociedades de desarrollarse, de ser tales en un marco de seguridad, es decir, puedo hacer lo que aspiro y lo que quiero, ¿no es cierto? Claro, y no necesariamente es este concepto ni del de la llave ni del militar cuidando la frontera. Lo que pasa es que, bueno, pues lamentablemente, no sé, te suena el alma. El top de las 1454. Ya está, ya no puedo hablar más. Ya estamos terminando. Listo, bueno, nos vemos. También, o sea, no solamente el pasado nos condena, sino el futuro, ¿no? El futuro ahora nos condiciona. El futuro nos condiciona porque acorde como nosotros estemos manejando nuestro pasado y con qué energía, lo vamos a proyectar en el pasado. Si yo estoy proyectando un proyecto
digamos, de acá a 2, 3, 4 meses, con una energía que está asignada por el miedo, la angustia, la inseguridad y demás, y seguramente va a tener un alto porcentaje de fracaso, exactamente. Claro. Bueno, que nosotros, ¿no es cierto?, proyectamos en lo demás, en nuestros proyectos, cuando hablamos, la impronta que le ponemos, ¿no es cierto?, y transmitimos, ¿no es cierto?, por ahí esa seguridad, esa confianza, transmitimos, ¿no es cierto?, las certezas, ¿no es cierto?, de que lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, y es un poco de contagiar al que tenemos enfrente, ¿no es cierto?, la emoción, el sentimiento y lo plausible de llevar adelante tal o cual proyecto. Me imagino que cuando alguien dijo, che, vamos a mandar un hombre a la luna, Claro, bueno, ya no, había que convencer, claro, ¿no? claro. O cuando alguien dijo, che, el mundo es redondo, Claro. había que convencer, ¿no? Y tiene que ver eso, ¿no?, con la actitud de cada uno de proyectar. ¿Listo? Bien. Bueno, No, yo me quedé así pensando, porque digo, estás hablando de amor, de proyección, de no sé. ¿Cómo vas a estar hablando de seguridad después, en minutos? Simple, ¿no? me cambio el switch. Me cambiaste el switch. Igual todo está relacionado con todo y es lo que no podemos a veces ver, que todo tiene una razón de ser y todo está concatenado. Claro. Lo que pasa es que aprendimos a verlo todo seccionado, pero en realidad todo tiene una razón de ser. Claro. Y todo está unido. Vemos todo linealmente, ¿no? Lineal, eso iba a decir, educados, eso. ¿no? Claro, todo como Condicionados si fuera a un verlo proceso. todo. Ahora viene esto, después este, no, resulta que está todo. Es todo un combo, ¿eh? Sí. Y nuestro combo individual. Bueno, cada más uno. todavía. Más Y todavía. me gusta que diga combo para no decir otro término parecido. Aquí, combo. El ki combo, ¿no? El ki combo, no. Muchas veces ese combo es Es un complicado. combo. Vamos a tomarlo como un combo, no como ki. Y Si es quilombo no pasa nada. El tema es cuando llega a nivel de teralombo. Ah, Que ya pasó megalombo y está entera. Megalombo. ya ahí estamos generando masa crítica. Claro, ahí ya estamos. Y seguramente de ahí vamos a tener que hacer algún cambio. Sí o sí. Vamos a tener que cambiar el eje porque no podemos seguir viviendo no así. Tratemos de seguir manteniendo nuestro microlombo, entonces. Microlombo. Bien. Y Exacto. eso es lo que nos saca de la zona de confort. Esa masa crítica, esa energía que ya es explosiva, es lo que sí o sí genera un cambio, porque te tenés que readaptar a una situación, Bueno. tenés que cambiar la energía. No es que dicen los hijos del sol naciente que crisis justamente es oportunidad. Claro. Y es eso, es el exactamente. teralomo, cuando estás en el medio del tornado, donde salen las mejores ideas, donde decís, bueno, ¿por qué? Porque te animás a hacer aquello que en tu área de confort no lo harías habitualmente. Claro. Estás en el medio de la tormenta. Y ¿qué hacemos? Ah, Si se te voló el paraguas. Hagamos lo que haya, o sea, haces lo impensable. Perfecto. Sí, es correcto. Bueno, Bueno. yo creo que mira, acá nos acaban de confirmar que hay 40 puntos de rating de ese Foscar, así que podemos prescindir ¿Podemos de él. seguir? Podemos prescindir Y de como él. para dejar un mensaje final, podemos decir que si vos querés llegar a La Paz, viaja a Bolivia. Ponele. Terminamos con Bajamos a 0,3. 0,3. Tráiganlo a la Además, gran, por Nos favor. quedamos mirándolo como Es que diciendo. acá es todo más informal. Después de seguridad social tenemos a todo Nos más quedamos formal. así como. Yo- me dejaste sin palabras. Si querés. ¿Viste? Bueno, nos despedimos antes que nos echen, por no decir que nos echan. Antes que vuelvas, Mitch. Gracias, Claro. Oscar. Esto te va a llegar, pero lo hacemos con buena ¿Querés onda. llegar a La Paz? Bueno, Bueno, ¿quién despide esto? Bueno, ¿Quién muchas le va a hacer gracias. esto? Debut Yo y no puedo despedida. Gracias, los esperamos con Oscar Esmet, Oscar vuelve pronto. el lunes que viene en Negodocio. Negocio con el 2 Con en el el 2, medio. Con el dos al medio. Hasta el lunes. Gracias que a viene. Hasta el todos. lunes, gracias. Negodocio. Pasión, éxitos y miedos.